y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que semana a semana os trae, como ya sabéis, el mejor surf y sus principales protagonistas. Y esta no va a ser menos. Así que, ¿qué os parece si comenzamos viendo los titulares y arrancamos? Recordaremos desde otra perspectiva el pasado Mundial ISA de Longboard celebrado en El Salvador. Hablaremos con Michel Salazar, uno de los más reconocidos comentaristas de los eventos de la World Surf League y la International Surfing Association. Estuvimos con Patricio Barandiarán y su especial forma de vivir y disfrutar el surf desde Andalucía. A esta cita no faltarán nuestros habituales surf consejos. Y Palermo nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos repasado los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy en Conexión Surfing, solo nos quedaría dar la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Fernández de One Surf Academy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. De nuevo, un placer acompañarte y disfrutar aquí del mejor surfing. Y hoy, como lo hicimos en el programa anterior, comenzamos nuevamente en El Salvador, pero esta vez para disfrutar del Mundial de Longboard. La International Surfing Association organizó este año 2024 un Mundial de Longboard con los mejores de esta disciplina deslizándose por las largas derechas del Sunzal. ¿Lo recuerdas, Carlos? Por supuesto, Víctor, ya lo vimos aquí en su momento y fue un placer disfrutar viendo a los mejores del mundo con ese estilo, con esa gracia, con esa elegancia propia del longboard, esta modalidad que nos devuelve a las raíces del surfing. Pues lo vamos a recordar viendo este vídeo de lo que nos dejó el ISA World Longboard Championship Surf City El Salvador 2024. Bienvenidos a los ISA World Longboard Championship, donde los surfistas forjaron un legado con sacrificio y pasión para alcanzar la inmortalidad. Este 2024 Surf City abrió sus puertas nuevamente para acoger un nuevo campeonato mundial. El longboard es una forma de ser y estar en el mundo, una relación única entre el surfista y la ola, una forma original de surfear, es la elegancia, es la sintonía con el mar que te permite ser uno con la ola. Surf City es un proyecto turístico que ha permitido durante los últimos años crear un vínculo con todos los surfistas a nivel mundial y con los visitantes que vienen a disfrutar de sus imponentes olas, creando una relación muy especial con la amabilidad de su gente, su increíble gastronomía y su ancestral cultura. Por segundo año consecutivo se volvió a batir su propio récord de participación con 129 atletas de 39 nacionalidades distintas, superando los 118 surfistas de 33 países del año pasado. Por otra parte, se incrementó la participación femenina respecto a ediciones anteriores, con un 48% y 61 surfistas mujeres. No solo el longboard regresó a El Salvador, sino varios campeones mundiales de la talla del brasileño Rodrigo Fire, el peruano Piccolo Clemente o la francesa Alice Lemons en la categoría femenina, que buscaron repetir con el oro en este campeonato mundial. Sin embargo, esta edición de los ISA World Longboard Championship trajo nuevas sorpresas y a su vez nuevos competidores. Las delegaciones de Dinamarca, Israel, Suiza y Panamá retornaron en una nueva edición del campeonato, mientras que Corea del Sur, Gales y Nicaragua se estrenaron en estas bellas aguas salvadoreñas. Además, este campeonato mundial de longboard se caracterizó por abrir sus puertas a todos los competidores de diferentes edades, y en este caso Italia estuvo bien representada por una joven de gran talento de tan solo 11 años de edad. Ella es Ginger Kaimi, que tras ser su primer mundial superó a surfistas de alto nivel como Atalanta Batista de Brasil y Natsumi Taoka de Japón, lo que le permitió avanzar a las siguientes rondas de la competición, todo apuntando a que tiene un futuro prometedor dentro del longboard.
El ISA World Longboard Championship 2024 tuvo un inicio muy intenso. Las grandes olas de Surf City hicieron difícil el buen desempeño de los surfistas a tal punto de no poder realizar cómodamente sus habilidades dentro del agua. Solo los surfistas más experimentados lograron sacar los puntos necesarios para asegurar sus puestos en las rondas principales. Delegaciones como Japón, Estados Unidos, Brasil y Hawái acapararon todos los focos de atención al fluir con el movimiento de las olas y poder superar cada obstáculo que se les iba presentando. Pero a medida que fueron avanzando los días, los atletas se fueron familiarizando más con las monumentales olas del Sunzal, permitiendo a su vez el desarrollo óptimo de la competición. Después de varios días intensos en esta contienda mundialista, la máquina del Sunzal no paró de producir olas para los competidores que nos brindaron un verdadero espectáculo de gran surf, en especial el último día, que deparó muchas sorpresas. Muchos surfistas de talla mundial fueron quedando fuera de la competición, pero la más sorprendente fue la de la vigente campeona mundial, la francesa Alice Lemonge, que en esta ocasión no pudo superar las olas del Sunzal a tal punto de quedar ubicada en el cuarto puesto de su manga de semifinales y terminando como sexta del mundo. En la ronda principal del Open masculino se vio una disputa entre 4 competidores con el objetivo de adjudicarse el título de mejor del mundo. Los jóvenes japoneses Taka Inoue y Kai Hamase fueron las revelaciones de estos ISA World Longboard Championship, gracias a sus buenas actuaciones dentro del agua. A diferencia de los japoneses, el brasileño Carlos Bahia y el francés Edouard Delpero ya sabían lo que es formar parte del podium final de campeones. Sin embargo, se habían quedado a las puertas del título en ocasiones anteriores. Al final, solo Francia con Edouard Delpero y Japón con Taka Inoue fueron los que lograron asegurar sus billetes para la gran final del campeonato mundial. En la última ronda de semifinales en repescas tuvimos a 2 brasileños con la suficiente experiencia para alcanzar la fase final juntos, como Carlos Bahia y Rodrigues Fire. Hawái estuvo presente con Kai Salas y Japón también intentó meter a otros competidores en la final. A pesar del cansancio para definir a los últimos clasificados, estos atletas dieron lo mejor de sí para lograr el pase a la final. Kai Salas desde el inicio marcó el liderato en la eliminatoria teniendo una fluidez con la ola que le permitió sumar todos los puntos necesarios para lograr el primer puesto. Más cerca se encontraba Kai Yamaye y Rodrigues Fire, quienes solo tenían una meta, y era asegurar la segunda plaza para alcanzar la final. La semifinal de repesca fue tan intensa que por tan solo 0,27 puntos el brasileño superó al japonés para quedarse con esa última plaza para la gran final del Campeonato del Mundo. Tras una mañana intensa pero a su vez muy competitiva, el momento de la verdad llegó. Los últimos 4 competidores entraron a las aguas del Sunzal para tratar de alcanzar el oro y la gloria eterna. Cada guerrero tendría su sueño y metas distintas. Algunos quisieron demostrar que la edad es solo un número y que todavía tendrían las fuerzas necesarias para volver a llegar a la cima donde estuvieron en algún momento. Otros ocultaban su nerviosismo con tan solo una sonrisa y una actitud positiva para distraer a sus rivales, mientras que otros solo querían alcanzar lo que años anteriores se le había escapado. Al finalizar la serie, Hawái, de la mano de Kai Salas, aseguró la medalla de oro, tras una trepidante final que terminó superando a sus rivales. Japón aseguró la medalla de plata, Brasil el bronce y Francia se quedó con la 4ª posición. Con ello, Kai Salas logró levantar su segundo título de campeón mundial del ISA World Longboard Championship. Por otra parte, el Open femenino no fue menos emocionante. Con la caída de la vigente campeona, las competidoras sabían que el trono del longboard mundial femenino estaría a merced de quien lograra alcanzar la perfección. Al entrar en la ronda de semifinales de repesca, la serie principal de las mujeres la formaron la última japonesa en competición, Natsumi Taoka, Fuego Spiron de Francia, Rachel Dilly de Estados Unidos y Honolua Bonfield de Hawái. Al igual que todas las fases del último día de la competición, esta sería igual de emocionante que las anteriores. Estados Unidos y Japón lograron el pase directo a la final tras haber asegurado los 2 primeros puestos de la manga, mientras que Hawái con Honolua Bonfield y Francia con Zoe Hospiron intentarían su pase a la final en un último intento a través de la repesca.
Aquí fue donde María Fernanda Reyes de Perú intentó alcanzar lo que le fue imposible la edición anterior. Y Elite Stock de Canadá, que sin duda fue la revelación, dejando a grandes rivales en el camino a lo largo de la competición. A la final llegaron la hawaiana Honolulu Bonfil y la francesa Zoe Gospiron, superando las semifinales en forma de repesca para volver a enfrentarse a Raquel Tilly y Natsuma Taoka, demostrando el por qué la ronda anterior pudo ser una final anticipada. Cabe destacar de esta final que todas sus participantes han sido medallistas de la ISA a lo largo de sus carreras. Sin embargo, ocurriría lo mismo que en el cuadro masculino con la victoria de la hawaiana Honolulu Bonfil, quien se convirtió en la nueva reina del longboard mundial femenino. Estados Unidos cerró su participación con el segundo puesto de Rachel Tilly. Japón también entró en el podio con Natsumi Taoka en tercer lugar y Francia volvió a quedar en cuarta posición con la participación de Zoe Gospiron. Pero este deporte no solo determina las posiciones individuales, sino que también se conjuga de manera colectiva. Hawái, de igual forma que en lo individual, logró remontar en la sumatoria total por equipos para levantar el título de campeona como mejor delegación de toda la competición a nivel mundial. Desde un principio sabíamos que Hawái era una de las potencias del surf y que podían lograr grandes cosas. Hoy podemos decir que son los grandes dominadores del longboard. No cabe duda que la edición 2024 de los ISA World Longboard Championship será uno de los campeonatos que pasará a la historia del longboard, por todos los récords que se batieron, por cómo el Surf City El Salvador volvió a ser la sede de otra competición de carácter mundial y cómo nos brindaron otro evento de primer nivel en todos los sentidos. Qué fantásticos recuerdos nos traen precisamente estas imágenes, que nos llevan a nuestro primer surf consejo del día de hoy, que no es otro que este presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Estamos aquí en la inauguración del World Surfing Games ISA Surfing de El Salvador. Es el campeonato más importante en lo que a surf se refiere a nivel mundial. Damos la bienvenida al equipo de Grecia, abanderado por Erasmus Denelis, Portal Arena e Irini Zarpal, en arenas de la playa de Buriac, Mérida. Bueno, yo soy peruano y en esta ocasión tengo la oportunidad de haber venido con el equipo de Grecia. Es una selección relativamente nueva en los mundiales y hemos armado un equipo griego, pero que es multicultural porque tenemos un griego peruano, tenemos otros 3 tablistas que son griegos también, pero que viven en California, Estados Unidos. El espíritu de Atenas es Irene, ella vive en Grecia y es la que ha venido con la arena desde allá y todo, entonces es un equipo griego, pero que tenemos a chicos de varias partes del mundo. Súper importante hacer un equipo, así sea un deporte individual, apoyarnos todos, porque al final eso también le da mucho más fuerza a lo que uno hace y hace que otras personas se den cuenta que estás ahí, que existes, agarras más presencia, eso te hace ganar confianza para tener resultados y ese ha sido el main goal de esta aventura en la que me he embarcado. The waves where we grew up is they're pretty small, and here you're blessed with like beautiful waves, point breaks, some barreling waves. So yeah, you guys are blessed here. Good coffee. I want to know more about El Salvador. I know your currency is Bitcoin, one of the first countries. That's pretty cool.
But yeah, it's amazing to be here. It's the first time for me, and I'm just trying to take in as much as I can about your guys' country. Thank you for having us. Contando un poco de lo que estamos haciendo ahorita, estamos, yo creo que tratando de darle forma a un equipo. Wow, it's my first time eating mango. It's amazing. Al final que están recontra orgullosos de representar a su nación y bueno, yo súper feliz de poder tener una oportunidad como esta. ¡Ya tienen la bergamoto! La comunicación en el mundo del surf es algo crucial. Nos permite transmitir emociones, sentimientos y también datos. Por eso, hoy, aquí en Conexión Surfing, nos acompaña alguien que ha hecho de su pasión su profesión. Él es Michel Salazar. ¿Qué tal, Mitch? ¿Cómo estás? Buenos días, Víctor. Aquí andamos en Tahití. La verdad que, pues, una emoción muy grande el estar cubriendo las Olimpiadas ahorita para la ISA y el estar en uno de mis lugares favoritos en todo el mundo por primera ocasión, un sueño hecho realidad. Decía en tu presentación que has hecho de tu pasión tu oficio y estamos acostumbrados a escucharte, a verte retransmitiendo las principales competiciones del mundo del surf. Cuéntanos un poquito tu trayectoria, cómo llegas a estar en el evento más importante del mundo, que son los Juegos Olímpicos. Sí, no, gracias, Víctor, para empezar, por tenerme en el programa, lo aprecio bastante. Mi trayectoria fue una muy distinta a la de los demás, yo creo. Comencé a hacer el WQS a nivel regional dentro de Norteamérica, donde soy en México, y eventualmente me mudé a los Estados Unidos porque lo que hacía era que hacía un WQS y si me iba mal pedía un trabajo en el evento. Eventualmente me iba a hacer anunciamiento de playas y después la transmisión, y poco a poco me metí en los eventos del WCT también, y desde el 2018 he sido parte integral de la transmisión de esa, y hasta este momento la verdad estoy muy apasionado por lo que hago y siento que es algo que me ha divertido, no solamente eso, pero también he contribuido de manera muy grande tanto para los latinos como para la gente de habla hispana a nivel mundial, Víctor. El surf es algo que los que estamos acostumbrados a hacerlo a veces nos cuesta transmitirlo con esa pasión, porque al final solo parece que estamos viendo olas, y tú en este caso a la hora de transmitir, de hablar, de charlar y de dar datos eres uno de los mejores. Cuéntanos, ¿cómo desarrollas tu trabajo? ¿Cómo haces esa previa antes de llegar a cada evento? Bueno, obviamente hay que hacer mucha recaudación de información, creo que eso es lo más importante, hay que estar hablando con los surfistas, que es algo crucial también a nuestro trabajo, pero para mí lo más importante es poder surfear la ubicación en donde estamos, y especialmente en un lugar como Teahupo'o, donde estamos ahorita. Ese es un lugar maravilloso, pero es una ola muy peligrosa. A pesar de estar chico ahorita, durante los días de entrenamiento que hemos tenido, la verdad que es una ola mítica, y nomás de verlo en persona, o sea, se siente la energía, el mana que tenemos aquí en este lugar. Pero para mí eso es una de las cosas más cruciales, porque en realidad le puedo describir a nuestra audiencia qué es lo que pueden estar sintiendo los surfistas en ese momento, pero más que nada recaudar la información y ser muy objetivo en ese tipo de cosas, ¿no? Porque como tú lo sabes, Víctor, el surfing es de los deportes más objetivos del mundo. Hay que tratar de hacerlo lo más objetivo que podamos. Ahora mismo, ¿qué pesa más cuando estás en uno de estos eventos? Es una pregunta obligada. ¿La profesión o la pasión? Buena pregunta, ¿eh? Yo diría que la pasión, aún así, porque siento que si no sacáramos la pasión, las cosas fueran un poco muy aburridas y nos quitaría un poco de lo que fuéramos como surfistas, ¿no? En realidad eso es lo que nos hace surfistas, pero más que nada
por eso nos traen a lugares como estos. Si no, estuviéramos en cualquier otro lugar a nivel mundial. Antes de hablar de esa cita olímpica que va a ser espectacular en una de las olas más potentes y más peligrosas del mundo, antes de llegar ahí, quiero que me cuentes de toda esta trayectoria que tú tienes. ¿Cuál es el momento más divertido, más distinto que te ha tocado retransmitir? Y por otro lado, ¿cuál ha sido el momento en el que dices, por favor, tierra, trágame? Bueno, te puedo contar el más difícil. Fue cuando Gabriel tuvo la interferencia con Caio Belli en 2019 en Portugal. Fue de los momentos más cruciales para, yo creo, el desarrollo del deporte. Ítalo se coronó como campeón del mundo al final de ese año debido a esas situaciones que tuvimos en Portugal con Caio y con Gabriel. Pero te puedo decir, el momento más grande que he tenido fue transmitir la carrera de Kelly Slater. El ver a ese surfista no solamente competir por 30 años en el WST, poder transmitir los eventos, especialmente sus victorias al final, también para mí fue algo muy histórico. Y la verdad que no solamente soy muy apasionado por lo que hago, soy muy afortunado en lo que hago también, Víctor, y cada día me lo recuerdo, cada mañana que me despierto me recuerdo a mí mismo de lo afortunado que soy, pero de lo suertudo que soy también de haber llegado a este momento. Pero de nuevo, creo que la recaudación de información es algo súper grande, y como alguien que se educó de una manera cuando estaba trabajando de tiempo completo ya con la WSL, yo les recomiendo a todos que vayan a la escuela también y se eduquen de cierta manera para poder llegar a tener este tipo de trabajo. También creo que es muy crucial poder fomentar eso en nuestro deporte, porque hay mucha gente que se quiere enfocar demasiado en la carrera profesional competitiva, pero hay otros ámbitos también dentro del deporte donde requerimos gente educada en ese sentido. Ahora sí, ya centrándonos en esa gran cita que van a ser los Juegos Olímpicos de París 2024. En concreto, la cita del surf será en Teahupo, en la Polinesia Francesa. Entiendo que es un sueño estar ahí, ¿no, Mitch? Sí, la verdad que sí, Víctor. O sea, es no solamente un sueño hecho realidad. Para mí, esta era la ubicación en donde quería venir toda mi vida, viendo el CT cuando estaba chico. Veía los videos de Owen Wright, Jeremy Flores, el éxito que tuvo Michel Bourés aquí también, tanto dentro de competencia y fuera de, pero más que nada, mi surfista favorito de todos los tiempos, Andy Irons, veía sus videos de Billabong y la verdad que quería ser él, surfeando este tipo de olas, y ahorita ya que estoy aquí, una experiencia surreal, Víctor, la verdad. Me imagino, o sea, solo escucharte se me pone la piel de gallina. Mitch, antes de despedirnos, dos cosas. La primera, ¿cómo ves a los nuestros? ¿Cómo ves a los españoles? Ayer, de hecho, nos subimos a una de las lanchas, Aaron Hughes y yo, que es uno de nuestros productores de la ISA. Vi a Nadia Aerostarbe tirarse un tubazo, y Yanire González tuvo un par de olas decentes también, pero Andy Crier, la verdad que cuando se ponen las olas grandes aquí, Víctor, se tira, y creo que hay posibilidades de que veamos tanto una medalla como de las damas como de los hombres, pero en mi sentido y en mi parecer, lo más importante para mí siempre ha sido el lenguaje corporal con la comodidad. Y yo lo vi tanto de Nadia como de Andy el día de ayer. No, sin duda. Yo a veces hablo con Andy y Andy tiene una sensibilidad especial con las olas, y ayer, creo que era, o antes de ayer, estaba escuchando un audio que nos enviaba para una noticia y decía que todavía la ola hacía con él lo que quería, pero que para él lo más importante era disfrutarlo. O sea que ojo a Andy, ojo a Nadia y Yanire, que con la juventud que tiene seguramente no serán las primeras y las últimas. Seguro que tiene más oportunidades de otras Olimpiadas, pero también una candidata a hacer un gran papel. Y la segunda cosa que te decía, Mitch, antes de despedirnos, te voy a pedir una cosa, a ver cómo queda. ¿Qué te parece si una vez pasadas las Olimpiadas volvemos a contactar contigo y ahora nos estás diciendo cómo pueden ser o cómo van a ser? ¿Qué te parece ya que en casa, tranquilo y más relajado, nos cuentes cómo fue la experiencia? Ahí te lo dejo. Me parece excelente, Víctor, me parece excelente, una gran idea y una muy justa idea también. Creo que, como lo mencionaste, unos representantes muy grandes, tanto de México como España, dentro del agua también para el resto de Latinoamérica, y es un evento histórico para nosotros, la verdad. Siendo mexicano, al haberme criado con Alan, a pesar de ser un poco más grande que él, tuve la oportunidad de entrenarlo el año pasado en los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, pero el llegar a tener esta oportunidad, verlos competir aquí en este momento, algo especial, y estoy anticipando algo muy importante para el deporte.
Pues sin duda, el reto está cogido y cuando pasen las Olimpiadas charlaremos tú y yo y hablaremos del papel de México, del papel de España, del papel de toda la gente hispanohablante y también de los ganadores, por supuesto, que igual ya no nos tocan tan cerca en idioma. Mitch, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing y un abrazo muy grande y disfruta de Teahupo. Gracias, Víctor. Nos vemos. Un abrazo, Mitch. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. Mira que hemos tocado diferentes y variados temas en las 6 temporadas de Conexión Surfing. Pero, Carlos, yo creo que nos faltaba uno por tocar. Y es cómo se siente y cómo se vive esto del surf desde dentro. El soul surf, Víctor, algo que con el tiempo y siendo consciente de ello en todo momento se llega a adquirir, aunque no es nada fácil. Porque esto del surf, en un concepto general, no solo consiste en coger olas, sino que va más allá. Y hoy creo que vamos a ver un buen ejemplo de ello, ¿no? Así es, Carlos. Hoy vamos a charlar con un buen amigo de la casa, un surfista y que sabe de esto del surf. Él es Patricio Barandiarán, que en sus múltiples facetas de surfista ha tocado todos los temas. Incluso ha llegado a escribir un libro que se llama Jugando con las olas. Así que vamos a conocer más de Patricio en este reportaje. Aprovechando nuestro paso por Andalucía, no queríamos desaprovechar la oportunidad de charlar con Patricio Barandiarán. Patricio, tú estás vinculado al mundo del surf de una manera que ahora quiero que nos expliques. Primero quiero presentarte, o sea, estuviste vinculado a la Federación Española de Surf, trabajaste en medios como la Surferrul, tienes un libro que se llama Jugando con las olas, eres jefe de estudios en un colegio y, lo más curioso, eres granaíno. Aunque, cuéntanos, ¿dónde te viene ese vínculo con el mundo del surf que ahora nos explicarás? Llega un momento en el que te conviertes en un nómada. Pues sí, mira, Víctor, yo he sido docente, bueno, yo dando clases y trabajando en el sector educativo, en la parte de educación física, ¿no? Muchísimos años, y me vinculé al mar, al surfing, pues hace bastante tiempo. Navegaba, ¿no? Y bueno, por cuestiones de viajes con amigos y tal, aprendí a surfear en Australia, precisamente, en Byron Bay. Fue ahí donde precisamente me enganché, ¿no? ¿Qué pasa? Que vi en este mundo pues una oportunidad, porque para intentar acercar o equilibrar la parte docente, la parte de enseñanza, con la parte que más me gustaba, ¿no? Que era la competición y, por supuesto, el surfing, ¿no? A partir de ahí pues empecé a investigar, entré en la federación, saqué mi título de entrenador deportivo y conocí este mundillo, ¿no? Aporté o intenté aportar mi grano de arena en este vínculo y, bueno, a mi trayectoria muchos me conocen por esa forma, ¿no? De trabajar con la formación y con la enseñanza. ¿Qué pasa? Que llega un momento en tu vida, o no lo sé si es por el surf o no, pero que a un punto de inflexión en que decides reubicar o reconsiderar todo aquello que estás haciendo. Un punto de inflexión que te hace pensar hacia dónde vas, o hacia dónde vienes, a dónde te diriges, o cuál es realmente lo que buscas, ¿no? Quizá en esa búsqueda, pues en ello estoy. En eso estás. Yo te conocí en uno de los viajes que hacíamos con la selección española, en Marruecos, en Azores, en California, siempre con ese punto de vista docente, siempre con los más jóvenes, por tu perfil de educador. Luego sacaste un libro también enfocado hacia esa gente que está aprendiendo a surfear o a tomar ese contacto que es jugando con las olas. Y tenías tu puesto asegurado, y ahora te encuentro y siempre, por eso, aprovechando nuestro paso por Barbate, quería charlar contigo, que estás buscando un nuevo interior, que es ese surf más clásico que a día de hoy casi se perdió. ¿Por qué? No lo sé, quizá la edad o la experiencia te hace recapacitar o valorar muchísimas cosas, ¿no? Si miras en tu entorno el mundo como está, tan revuelto, tan rápido, tan ruidoso,
Quizás es una cuestión de madurez o de experiencia y vas buscando aquello que te satisface o te hace feliz, al fin y al cabo, ¿no? La familia, los amigos, surfing y tu trabajo. Cuando una de las 4 patas no funciona, pues a lo mejor intentas reequilibrar eso, ¿no? Es como cuando surfeas con trifín, ¿no? O en un tablón, que hablaremos, que ahora cambiaste ese fantástico mundo. Pero llega un momento en la vida de cada persona que a lo mejor tiene que tomar decisiones, porque la vida pues lo coloca ahí, ¿no? En mi caso, pues ahora he decidido retomar o rebuscar esa esencia del surfing entendida como no ruido, no tecnología, no gente, no olas. Fíjate, es buscar es una búsqueda, como digo yo, quizá más hacia el interior, ¿no? Surf y meditación casi. Sí, no buscas el mejor spot, no buscas la mejor ola, no buscas las mejores condiciones, buscas el mejor lugar y momento para estar contigo mismo y intentar empezar a entender qué quieres de esto del surf y qué quieres en la vida para muchas cosas, ¿no? Es una introspección la mayoría del tiempo sentado en la tabla, efectivamente, en el pico, quizás solo o buscando esa soledad, que es una amiga muy, muy interesante. Hay un artículo tuyo que habla exactamente de ese momento de estar en el pico reflexionando sobre el propio ser y el propio surf. ¿Qué te da a ti el surf que te hace estar en paz? A ver, después de un surfing competitivo, de haber visto competiciones a nivel mundial, europeo, de ver competiciones locales como esta, ¿no? El circuito nacional, incluso haber competido en Salinas, ¿no? La competición te da cosas, ¿no? Y valoras un reentrée, valoras una maniobra, valoras ese ambiente, valoras ese compañerismo, incluso ese esfuerzo, ¿no? Ese trabajo del deportista. Pero para mí el surfing, no sé, está muy por encima de todo eso. Es una vertiente más. Yo del surfing social he pasado al surfing místico. ¿Qué busco ahí? Es un surfing muy... ¿Qué busco ahí? Pues probablemente la soledad compartida con la ola. Fíjate lo que te digo, ¿no? Estar esperando y que tu mente no esté divagando, no esté en la preocupación, no esté centrada en nada y que estés simplemente disfrutando ese momento, ese privilegio de estar en una ola, ¿no? Y que eso se haga constante, hacer una renuncia a los amigos, una renuncia al teléfono, una renuncia a la conversación incluso, y estar contigo mismo, y buscar esa esencia, ¿no? de comunión con el mar o de equilibrio puro, no en la tabla, sino en tu propio estado personal. Creo que esa es la búsqueda que estoy ahora. A lo mejor llevándolo un poco al punto de vista del surf, o sea, si no estás en esa playa, si no estás en ese spot, si no haces esa maniobra, te sientes menos surfista y a lo mejor lo que tú estás buscando es, no hace falta tener todo eso. Yo me siento surfista y probablemente surfeo como el carajo, pero yo disfruto con el surf. Entonces yo entiendo que esa es la búsqueda que tú estás a día de hoy inmerso en ella. Probablemente valoramos la técnica, las maniobras, valoramos la calidad de la ola. Yo ahora valoro una ola solitaria. Aunque sea mala. O un pico silencioso. El surfing no social. Quizá por la edad, por el momento, pero ¿dónde está la esencia al final? ¿Qué es lo que hacemos cuando deslizamos, aprovechamos la naturaleza que curva el mar y nos permite desconectar? Al final es eso, es un reequilibrio, es una sinergia con la energía del mar, con la propia nuestra, para luego ser mejores, porque al final todos queremos surfear y queremos volver a casa más contentos, para poder compartir con la familia, con los amigos. Entonces, tu sensación, no tu fotografía, ¿no? Claro, es una terapia que hay que aprovecharla y para el bien, no para estar discutiendo, enfadándose, molestando o incluso desahogándose. Hay mucha gente que surfea para ello. Bueno, y para el exterior también, ¿no? Para observar cómo lo hago. No lo sé, yo creo que volver al origen, al inicio, que es simplemente la persona y el medio, ¿no? El lugar y el momento, ese disfrute puro, auténtico, creo que es la clave, ¿no? Estar en ese momento y disfrutarlo al máximo. No de cara a la galería, ni a los amigos, ni a las redes, ni a los likes. Creo que en eso estoy. En eso. Patricio, ya para acabar, una reflexión rápida acerca de... Tú estás en esa búsqueda, estás en ese momento. ¿Qué nos depararía o qué crees tú que nos deparará el futuro? ¿Volveremos a ese surf más esencial
o las redes sociales acabarán copando todo y tienes que ser el mejor aéreo, la mejor maniobra, el mejor sitio, el mejor spot, más destinos? Una reflexión rápida acerca de hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que el surfing, como todo lo que ocurre en este mundo, manda la economía, manda el dinero. Habrá alguien que sabe una app y pondrán una reseña, cómo está ese pico y el nivel de ocupación en ese momento. No sé, creo que no nos acercamos a la esencia, creo que nos vamos separando. Ya Finnegan en su presentación de su libro lo escuché y le pregunté además hace unos años en Donosti hacia dónde iba el surfing, ¿no? Y dijo que no lo tenía claro, no lo sé, no sé a dónde vamos con todo esto. Pienso que quizás nos estamos separando del origen por cuestiones varias. Quizás sería bueno que todos volviéramos un poco al inicio de todo. Yo, Patricio, sea donde sea que vayamos, espero volver a encontrarme contigo, amigo. Muchas gracias. Qué gusto escuchar a Patricio. Amigo, muchísimas gracias por contarnos todas esas cosas de las que por seguro tomaremos buena nota para buscar nuestro interior. Carlos, a ti, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos y ya sabes que te espero la próxima. Siempre es un placer estar aquí, Víctor, y muchas gracias a todos los que nos siguen cada semana. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro invitado, Palermo, vamos a tomar buena nota de este surf consejo de cocina de nuestro chef favorito, Marcelo Torres. Buenas, gente de Conexión Surfing, bienvenidos a un nuevo surf consejo de cocina. Seguro que nos echabais de menos, nosotros a vosotros más. Yo soy Marcelo y hoy os traemos una receta perfecta y cómoda para que os podáis llevar a vuestros baños de surf o para tomar en vuestras furgonetas camperizadas. Garbanzos al curry con arroz. Para elaborar nuestra receta de garbanzos al curry con arroz basmati y un toque de cilantro, vamos a necesitar los siguientes ingredientes: garbanzo cocido, arroz basmati cocido, curry, manzana, puerro, ajo, cilantro y leche de coco. Vamos a añadir a nuestra receta elementos como la leche de coco, el curry y el cilantro que os van a transportar como si estuvierais surfeando en Bali o en Teaupo, mientras podéis estar perfectísimamente en cualquier playa de la cornisa cantábrica o del Atlántico. Para elaborar nuestros garbanzos al curry con arroz basmati y un toque de cilantro, vamos a empezar picando medio puerro en paisana fina. Vamos a pelar una manzana, la vamos a cortar en taquitos y esto lo vamos a sofreír ligeramente con un diente de ajo. Cuando lo tengamos sofrito, vamos a añadir nuestros garbanzos cocidos, los vamos a saltear, vamos a picar el cilantro muy finito, le vamos a añadir la leche de coco y por último vamos a añadirle el arroz. Bueno, gente, aquí tenemos nuestros garbanzos al curry con arroz basmati y un toquecito de cilantro. Como dijimos antes, un plato fantástico para tomar cuando salgáis de vuestros baños de surf y que podréis consumir tanto caliente como lo hemos presentado aquí, o lo podréis meter en un Tupperware, enfriarlo y coméroslo en la orilla o mientras esperáis vuestra siguiente serie. Hasta aquí nuestro surf consejo de hoy, pero recordad, si tenéis alguna duda o alguna receta que queráis que nosotros repliquemos en esta sección, no dudéis en enviárnoslo a esta dirección. ¡Hasta la próxima!
Como cada semana, encaramos la recta final del programa después de haber tomado buena nota de este último Surf Consejo. Y en esta ocasión nos acompaña, una vez más, nuestro streamer favorito, Álvaro Torres Palermo. Y nuestro favorito, para que veas, ¿eh? A ver. Eres el único que conozco. O sea que... Hoy venimos de un tono parecido, ¿eh? Es que este calor nos está matando. Pero no aprendes. Yo lo que veo es No, que jamás. Jamás. tú no aprendes. Delante de las cámaras jamás, me lo dijeron siempre. Yo espero que nos pongan en comentarios en redes algo sobre... Sobre mis pantalones. Sobre de ir en pantalón largo con 40 grados. Bueno, 40 grados. Aquí el aire acondicionado funciona fantástico. Yo solo espero que a tu hijo le pongas pantalones cortos, ¿vale? Por el bien del niño. Sí, Por correcto. favor, te lo pido. Cuéntame, Paler, ¿qué nos traes esta semana? ¿Con qué vas a deleitar a toda la gente que nos sigue desde sus casas? Pues vamos a traer una sección que tuvo bastante éxito. No son las preguntas de la semana, esa te la prometí para la siguiente vez que te visite. Vamos a puntuar galletas. Galletas, o sea, de comer. No, golpes. Bien, Por no decir- castañazos. Castañazos, correcto. Recordamos los criterios a nuestros espectadores. Si afortunadamente no perece nadie, es imposible llevarse el 10. El 10 solamente está sujeto a la caja de pino. Entonces, vamos a intentar puntuar siempre por Vamos a debajo del intentar 10. también no traer nunca Correcto, un 10 siempre al por debajo programa. del 10. Vamos a combinar diferentes modalidades. Trajimos solamente surf al principio. Hoy nos vamos a estrenar con el wake. Vamos allá. ¡Oh, mamá! Este es un completo. Sí, yo a este evidentemente no le vamos a dar el 10 No, porque, mira, es un mini Superman en el camino, o sea, pon eso en bucle, Bryce, para que se vea, ahí lo va, este es el Superman. Hombre, ya esto le tengo que dar por lo menos un 8 y medio, porque aquí si fuera asfalto, el chico este se quedaba sin dientes, sin brazos, sin costillas y probablemente sin más miembros de su preciado cuerpo. Yo le doy un 8 y medio. Yo le voy a dar un 9,37. Hostia, ahí se me olvidaba, perdón por la palabrota, un euro para el bote de los tacos. Los decimales, ¿eh? Sí, los decimales. Es que porque tú, eran- mira, hasta que llega, a ver si lo podemos volver a hay aquí ya hay un estilo a la hora de caerse Hay un- increíble, haciendo un 360 por detrás de la espalda, pero es que ahora se pone de pie y mira a cámara. Y no pasa Me parece nada. espectacular cómo se sale del ridículo de esta manera. Así mí- que 9,37. Estoy de acuerdo contigo, o sea, no voy a subir mi 8 y medio, a mí sigue siendo lo mejor del golpe, es ese Caerse Superman. con estilo es esto. No, para mí mira, que lo pone en bucle nuestro realizador, ahí, cómo salta por esa... En fin, vale. Siguiente golpe. Primer buen golpe. Vamos sí, con el señor. Ya solo como tiene la pinta de correr, ya todo apunta, fíjate qué cara de velocidad y uno va. Yo supongo que será fake y que será hecho aposta, pero el título del vídeo es Todos sabemos a alguien al quien le pasa esto. Y ahora mi pregunta es, antes de puntuar el vídeo, Víctor, ¿A quién le puede pasar? que tú conozcas, ¿quieres mandar algún saludo a alguien? Y lo etiquetamos en redes. Estoy pensando, pero voy a ser buena persona. O sea, ves que es como los dibujos animados, que se revoluciona demasiado al principio. Y Yo al luego- principio pensé que y luego tropezaba se con cae. con el testigo, pero no. Yo por el ridículo, o sea, evidentemente el golpe es muy humillante y solo por la propia el sentimiento que tiene que tener esta persona, le voy a dar, pues otra vez cerca del 8. Voy a dejarlo un 8,25, voy a jugar en los decimales. A mí el hecho de que esté preparado le quita puntuación. Le voy a dar un 7,67 porque creo que tenemos otro peor. Aquí no hay ninguna parte del equipamiento ni su integridad que corrió peligro o que haya sufrido ningún tipo de daño. Esta, ¿cómo se llama? La humillación que sufre este hombre. Sí, hombre, pero la dignidad... La dignidad, justo. La dignidad hay veces que no tiene tanto valor. Siguiente vídeo, por favor. Vamos allá. Mira qué bien sale, ¿eh? Un chico bien parecido. Ay, esto sí que es humillante. Yo parece una parte de la tabla, Claro. pobre. Pobre. Es que aquí, por eso te decía en el anterior que no había equipamiento que sufriera daño. Aquí la dignidad se ve jorobada. Yo que no haya roto el brazo también. me No, parece no, bastante escupe. milagroso. Si te fijas, escupe y parece como que hasta incluso se le rompe un diente. Pero parte la tabla, entonces para mí va a ser un 9,11. Uf, yo el hecho aquí- de romper la tabla. Ya aquí voy a dar una puntuación alta porque si te fijas, el inicio del vídeo, Bryce, pon porfa el inicio del vídeo, sale como si estuviera haciendo un anuncio de Oakley, ¿sabes? O sea, que es la marca que lleva en el traje. Todo digno, el chico así, bien parecido, tal. Y de repente toda esa dignidad, chica, aquí se va al garete. Yo O el sea, hecho de que tenga
un buen caer, que no se haya dañado los brazos, le sube puntuación. Hombre, ese hombro tiene pinta de haber sufrido. Lo de la tabla partida a la mitad. Sí, eso es un must. Sí, que lo sepan, quienes nos quieran mandar cosas, que sepan que si hay material roto, va a subir tiene la una puntuación más. Yo le voy a dar, que no di mi puntuación, le voy a dar un 9. 9 exacto. 9 exacto, sí, porque exactamente es lo que se quedó, la cara de pánfilo que le quedó a este pobre hombre. Vamos con el siguiente, este es un golpe a pares, ya te lo traje la primera vez, vamos a tener que puntuar doble, así que vamos allá. Vamos bien. El segundo es el que peor va, o sea, uff. Al primero 4,5, al segundo le voy a dar un 9, porque aparte esquiva la tabla de su compañero, que me parece increíble. Yo creo que no la esquiva, yo creo que tiene suerte, porque el de adelante yo te digo que no sabe ni que el de atrás se cayó. Pero los hechos es que ahí es ese último golpe lo salva de milagro. Con el labio, o sea, yo al primero le voy a dar un 2 y pico por haber pensado mal y haber acertado, que seguro que pensó a ver si se cae el de adelante y se cayó él. Entonces, no, venga, la voy a subir a un 5 al de atrás y un 6 al de adelante, o sea, lo voy a dejar ahí. Estás exigente hoy, ¿eh? Sí, puntuaciones bajas. Bueno, y para cerrar, Víctor, para que la gente sepa que en Conexión Surfing, todos menos tú, cumplimos nuestra palabra. Vale, gracias. Le pedimos a nuestros espectadores que nos mandaran sus golpes y todo eso, y Belén Ayés, desde aquí un saludo a Belén. Un saludo, Belén. Nos envió el vídeo de su novio, no nos dijo el nombre, nos gustaría nombrarlo, que es muy fan del programa, fiel espectador, fiel seguidor. Pues un saludo para ellos, por favor, vamos a puntuarlo ya. Tiene por lo menos el 5, el aprobado ya lo tiene. Aún no vi el golpe, ¿eh? Es de los mejores golpes que vamos a traer, ¿eh? Así que por favor, dentro vídeo. Vamos allá. Es un golpe, se da. Yo solo tengo la duda de si se da con el remo cuando se cae, porque tiene pinta de que se da con el remo cuando llega a la parte de abajo. No tenemos el final del vídeo, pero me gustaría saber cómo sale del agua, o sea, si sale, ¿de qué manera sale? Entiendo que haciendo pádel, que para eso lleva un remo. Efectivamente, si no estaría trabajando en los canales de Venecia. La ola no es que sea muy allá, desde aquí la valentía no es un aliciente, recordamos. Pero yo el hecho de que se caiga para adelante como si encontrara un euro, a mí eso puntúa. Oye, ojo, que a lo mejor nos dijo de dónde son las imágenes. No nos lo dijo. Porque a lo mejor estaban tirando monedas para pedir un deseo. Y el deseo era que volvieras la semana que viene. Imagínate. Un saludo a Belén y un saludo a ti, Víctor. Y yo voy a lanzar una moneda a la fuente para pedir el deseo de que vuelvas la próxima semana o en 2, que sabes que vamos alternando con nuestro gran amigo Román 10. Cuando me llames, recordad que nos envíen aquí los golpes la gente y los vídeos que tengan. Por favor, más golpes. Nosotros tenemos alguno que tenemos que sacar, que el otro día me chivaron nuestros compañeros técnicos, de alguna caída tuya en tu fantástica y emocionante primera sesión de surf. Me alegro de verte, Víctor. Yo también. Chao, chao. Chao. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos, pero no os preocupéis porque regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en la playa.